Especial de Semana Santa. Seguimos y hoy vamos a hablar de Judas. Hablar de Jesús sin hablar de Judas es no hablar de Jesús. Es un personaje muy odiado, pero también es un personaje tal cual importante en la vida de nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque la traición de Judas abrió paso al cumplimiento definitivo de lo que Jesús había sido enviado acá en la tierra. Vamos a citar en este momento Mateo una vez más, capítulo 26, versículo 14 en adelante. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieres dar si yo os le entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Vamos al verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos mesa para comer la Pascua? Le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó. Vamos a este verso muy importante. Versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esto es de suma atención para todo el que va a ver y escuchar este video. Jesús, obrando en el don de la ciencia, Jesús ya sabía de anticipación quién iba a traicionarle. Y esto tiene que ser de mucha connotación. Judas no elige a Jesús. Jesús elige a Judas. Jesús eligió a la persona que había sido destinada a la perdición, que había sido destinada a ser llamado el hijo de la perdición. Para no profundizar allí, sí quiero enfocarme en esto. Jesús es quien selecciona a Judas. Judas no va diciendo: yo quiero ser tu discípulo. Judas era un hombre, o más bien era el tesorero de finanzas del ministerio de Jesús, cercano a Jesús. Era un espíritu que comprendía conocer el espíritu de Jesús, puesto que ambos tenían propósitos, pero el propósito de Judas no se activa hasta que Jesús no lo llama. Pero observen el texto: los principales, los sacerdotes, no fueron a Judas. Judas fue a los principales sacerdotes. Quien fue instado, quien fue a entregar al maestro, fue aquel que Jesús había seleccionado. Importante punto clave aquí. La selección del Mesías fue que activó el propósito de aquel hombre. Un llamado se activa por una selección, sea bueno o sea malo, pero tiene que haber una selección. En el caso de Judas, hijo de perdición. Aquí va esto. Por mucho tiempo se ha predicado y se ha dicho que quienes matan al maestro fue el pueblo, y eso es falso de falsedad. En los escritos antiguos podemos ver que la Biblia, el escrito antiguo, dice: mas a lo suyo vino, mas a lo de su propio oficio vino, y ellos no lo recibieron. No como podemos leerlo comúnmente: a lo suyo vino y no lo recibieron. Y se interpreta como Jesús judío, se interpreta que Jesús, que el pueblo judío no quería al Mesías, y eso es falso de falsedad. Pues el pueblo amaba a Jesús. Cuando Jesús predicaba en los montes, cuando Jesús predicaba en los templos, cuando Jesús predicaba en las plazas, el pueblo seguía a Jesús. ¿Quiénes son aquellos que
hacen la captura, planifican y presentan a Jesús son los principales sacerdotes. Y entonces, ¿cómo puedo decirte que el texto es real? Puesto Jesús era un rabino. Jesús era un sacerdote. Jesús desde pequeño estaba en el templo y ellos se quedaban sorprendidos. Jesús enseñaba la palabra en el templo. Jesús enseñaba Torá. Y esto es algo que no se toca, pero es lo real. Era un rabí, era un maestro. No a los suyos vino, no al pueblo judío, a los de su propio oficio, a quienes Jesús trató de mostrar que era el Hijo de Dios antes que a todos, fueron a lo de su propio oficio. Aquellos rabinos, aquella gente que lo vieron crecer, que se crió en el templo con ellos, que compartieron sabiduría y que ellos preguntaban de dónde viene tanta sabiduría. Entonces estos mismos de su propio oficio, en el complot de la activación del llamado maligno del hijo de perdición, se conectan y su propio oficio lo condena, no el pueblo. Judas y sacerdotes. Y esto tiene que quedar escrito en tu corazón. ¿Cuál es esta palabra? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el propósito principal de esta palabra? Número uno, un propósito, sea bueno o sea malo, se activa por un llamado. Número dos, lo que va a tratar de romper, lo que va a tratar de evitar lo que Dios ha dicho de ti, es tu entorno, es lo que más cercano se encuentra en tu vida y para tu vida. Los de su oficio, quienes no creían en Jesús, primero era su misma familia. Quienes le hacían la guerra eran los mismos compueblanos. Entienda esto, la cercanía va a tratar de siempre ponerte un obstáculo y verte como lo que ellos te vieron crecer y no verte como lo que Dios ha dicho que tú eres. Así que recuerda esto: Judas no debe ser odiado por ti, no debe ser odiado por mí, porque si Judas no traiciona a Jesús, no hay muerte. Si no hay muerte, no hay perdón de mis pecados, de tus pecados. Y si no hay muerte, no existe resurrección. Al Jesús ser traicionado, fue muerto, peleó, tomó las llaves, resucitó y nos dio una oportunidad. Y nosotros fuimos adoptados y el régimen de la bendición de la salvación fue ampliado hasta los confines de la tierra.